Buenas tardes, mi nombre es Denise Duarte. En estas diapositivas voy a explicar cómo tres grandes autores de la psicología, como Freud, Jung y Adler, entendieron el concepto de personalidad. Cada uno de ellos desarrolla una visión diferente sobre cómo se forma la personalidad humana. En el caso de Freud, eh, él nos dice que la personalidad no se considera algo estático, sino una estructura dinámica que surge de los conflictos internos conscientes. Para este autor, el padre del psicoanálisis, la personalidad no es una entidad estática ni puramente consciente, sino es una estructura dinámica y en constante tensión profunda. Este concibe esencialmente como el resultado o la síntesis emergente de un conflicto inconsciente continuo que ocurre en la dinámica psíquica de cada individuo. Este fenómeno se puede manifestar externamente a través de una compleja articulación de procesos cognitivos, pensamientos, emociones y también unas conductas conscientes. La personalidad freudiana está íntimamente ligada a una historia del desarrollo infantil y a la forma que el sujeto procesa los impulsos biológicos innatos. La interacción equilibrada o desregulada de estas fuerzas internas determina si una personalidad se consolida normal o si se deriva en configuraciones patológicas o neuróticas. Por esto o por esta razón, el ser humano está fuertemente condicionado por sus procesos inconscientes y la subjetividad que esto la erige como una fachada consciente moldeada por batallas estructurales internas y vivencias que son reprimidas y dejan de ser huella imborrable desde los primeros años de vida. Por otro lado, Jung tenía una forma diferente de entender la personalidad en comparación con Freud. Jung decía que la personalidad a la que él llamaba el sí mismo representa la totalidad de la persona, es decir, todo lo que somos, nuestras capacidades, pensamientos, emociones y experiencias o potencialidades. Él las consideraba que la personalidad no queda completamente definida en la infancia, sino que continúa desarrollándose durante toda la vida, especialmente en la adultez. Cuando la persona empieza a conocerse más profundamente y a buscar su verdadera identidad, eh, además Jung también pensaba que no solamente nos influyen nuestras experiencias personales, sino también algo que él llamó el inconsciente colectivo. Este concepto hace referencia a recuerdos, símbolos y experiencias que compartimos como humanidad y que viven desde nuestros antepasados. Según Jung, esos símbolos y arqueotipos influyen en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, aunque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Para él, la personalidad se desarrolla mediante un proceso llamado individualización, que consiste en que cada persona intenta encontrar un equilibrio entre su parte consciente e inconsciente para llegar a conocerse por completo. En esta diapositiva, Adler tenía una visión mucho más humanista de la personalidad. Para él, la personalidad es un sistema único y completo donde cada individuo es diferente y posee características propias. Él veía al ser humano como alguien capaz de crecer, superarse y tomar decisiones por sí mismo, dándole importancia al libre albedrío y a la autodeterminación. Además, Alder pensaba que las personas no están controladas únicamente por conflictos internos o impulsos biológicos, sino que también por el deseo de mejorar su vida y superar las dificultades que enfrentan según él. Todos buscamos progresar, sentirnos útiles y alcanzar nuestras metas personales. Otro aspecto que importa en su teoría es que el ser humano es social por naturaleza. Alder afirmaba que necesitábamos relacionarnos con los demás, sentirnos parte de una comunidad y encontrar un sentido de pertenencia. Por eso para él las relaciones sociales y el entorno tienen una gran influencia en el desarrollo de la personalidad. Eh,
Finalmente, ese autor entendía la personalidad como algo orientado hacia el futuro, porque las personas actúan guiadas por metas, sueños y proyectos en la vida de cada uno. Y de esa manera el individuo trabajaba constantemente para superar todas las debilidades que tenía y así alcanzar el éxito personal y lograr su autorrealización. En el caso de Freud, los procesos fundamentales de su teoría se basan en la relación y en el conflicto entre tres partes de la mente: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos y el deseo más básico de la persona y funciona buscando placer inmediato sin pensar en las consecuencias. El yo actúa como mediador porque intenta equilibrar esos deseos con realidad y con las hormonas sociales. Finalmente, el super yo representa la moral, las reglas y los valores que aprendemos principalmente de nuestros padres y de la sociedad. Freud decía que la personalidad se desarrolla a través de diferentes etapas psicosexuales durante la infancia. Estas etapas son la oral, anal, física, latencia y genital. En cada una de ellas la energía o el libido se enfoca en distintas zonas del cuerpo y las experiencias vividas en esas fases influyen en la personalidad adulta. Según Freud, cuando una persona supera adecuadamente estas etapas, ya existe un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Se desarrolla en una personalidad sana y se establece. Pero si hay conflictos no resueltos o fijaciones en alguna etapa, pueden aparecer problemas emocionales, conductas inadecuadas o rasgos neuróticos en la personalidad. En la teoría Jung, los procesos principales se relacionan con el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal guarda experiencias, deseos y recuerdos de cada individuo, mientras que el inconsciente colectivo tiene símbolos y experiencias heredados de la humanidad. Yo pensaba que los elementos influyen en nuestra forma de pensar y en nuestro actuar. Además, él daba mucha importancia a los sueños y a los símbolos porque consideraba que ayudan a entender la personalidad y el mundo interior de cada persona. Jung también creó una tipología de la personalidad basada en dos actitudes eh, que son la personalidad de la introversión y la extroversión. A esto le agregó cuatro funciones psicológicas que son los pensamientos, los sentimientos, la sensación y la intuición. Gracias a esta combinación, eh, él explica que existen diferentes tipos de personalidad, que por ejemplo hay personas que se enfocan más en las ideas, otras en emociones, otras que perciben los sentidos y otras en la intuición y en las posibilidades. De esta manera él desarrolla y clasifica la personalidad mucho más amplia y detallada. En la teoría de Alfred, los procesos principales se basan en tres ideas que son la inferioridad, la superioridad y el interés social. Adler decía que todas las personas nacen con algunos sentimientos de la inferioridad, ya sea físico o emocional. Y eso motiva a la persona a mejorar, a superarse y a ser constante. A ese esfuerzo de crecer y alcanzar metas, lo llamó búsqueda de superioridad. Sin embargo, él también considera muy importante el interés social, es decir, que la capacidad de convivir, cooperar, relacionarse de una manera positiva con la demás gente. Según Adler, la personalidad se desarrolla dependiendo de cómo cada persona enfrente los sentimientos de inferioridad y de las metas que construya a lo largo de su vida. Por eso hablaba del estilo de vida, que es la manera única que cada individuo piensa, actúa y busca alcanzar éxito. Adler explica que cuando la persona logra equilibrar esos aspectos se desarrolla una personalidad sana y adaptada. Bueno, desde mi formación como futuro psicólogo, considero que la personalidad es muy importante porque nos ayuda a entender cómo piensa
si siente, cómo actúa cada persona. La personalidad es lo que hace único a cada individuo y también influye en la manera en que enfrenta sus problemas, se relaciona con los demás y toma decisiones en su vida. Además de estudiar la personalidad, me permite comprender que detrás de muchos comportamientos, síntomas, experiencias, emociones y conflictos internos que afectan a la persona, pueden ser desde su infancia. Desde la visión de Freud, por ejemplo, la personalidad está relacionada con conflictos inconscientes y con la manera en que la persona maneja sus impulsos emocionales. Em, por eso entender la personalidad es fundamental en la psicología, ya que mm, me ayuda a identificar el origen del malestar emocional y brindar un mejor acompañamiento terapéutico. Considero que tener conocimientos sobre la personalidad es esencial para mi futura labor profesional porque me permitirá comprender mejor cada paciente de manera individual y poder analizar las necesidades para poder ayudarlo a desarrollar herramientas para mejorar su bienestar emocional. En mi práctica y entrenamiento, la evolución de la personalidad es la brújula que guiará mis intervenciones para que éstas sean personalizadas, éticas y verdaderamente eficaces. Eh, Escribiéndome la psicología individual de Alfred, tengo claro que cada ser humano es una entidad absolutamente única y soberana. La personalidad es el estilo de vida que cada quien construye para lidiar con sus propios sentimientos de inferioridad y su deseo de superación. La personalidad me detona todas las herramientas para entender qué recursos psicológicos tienen el sujeto para afrontar las crisis de la vida y cómo sus metas individuales configuran su realidad presente. Es el lente a través del cual puedo leer sus defensas, sus resistencias y sus potencialidades.